En los últimos tiempos, hablar de estética y, aún más, intentar definirla, parece ser una práctica que raya en lo tabú. En la creación cotidiana de las artes, son pocos los artistas o críticos que se referirán a una obra en términos de sus valores estéticos, sino que apelarán a términos como expresividad, técnica e incluso transgresión, entre otros. La estética, funestamente reconocida en muchas esferas como sinónimo de lo bello, nos introduce en un territorio cuyas fronteras no nos son previsibles, en donde el reinado de la subjetividad parece alejarnos de posturas de investigación serias y científicas, y donde corremos el riesgo de perdernos entre opiniones contradictorias y profundos debates filosóficos y, ¿por qué no?, estéticos que parecen no conducir a ninguna conclusión. No es extraño, entonces, que sean pocos los textos contemporáneos sobre el tema que se aventuren a dar una respuesta a la pregunta ¿qué es la estética? Y aún menos los que intenten abordar aspectos prácticos de la misma. Porque en la sociedad contemporánea, ¿por qué habríamos de preocuparnos por la estética? Podemos empezar por una definición amplia, señalando que la estética es la disciplina que estudia los fenómenos sensibles en la relación sujeto-objeto. No se refiere, entonces, a experiencias puramente ligadas con el arte y mucho menos con la cirugía, sino también con la naturaleza y en general con la apreciación del ser humano y sus sentidos del mundo que lo rodea. No se hablará de estética en un sentido moderno, como una disciplina autónoma separada de la filosofía y de las artes hasta el siglo XVIII. Sin embargo, las reflexiones en torno a las relaciones entre sujeto y objeto, apreciado entre arte y creador, entre arte y espectador, entre arte y sociedad, entre naturaleza y entorno fabricado, se han dado casi desde el momento en el que el ser humano ha producido arte de una manera consciente. Gottlieb Baumgarten utiliza el término por primera vez en su publicación Meditaciones filosóficas sobre algunos aspectos del poema en 1735, para definir una ciencia que dirija la facultad cognoscitiva inferior o ciencia del conocer sensible. Posteriormente, en una publicación titulada Estética en 1750, Baumgarten profundizará en esta definición. La estética, autoría de las artes liberales, gnoseología, inferior, arte del pensamiento bello, arte de lo análogo de la razón, es la ciencia del conocimiento sensitivo. El autor señala que a pesar que el estudio de este conocimiento puede presentarse a la confusión o a la contradicción, es una condición irrenunciable para poder descubrir la verdad. La confusión entonces no deberá ser dejada de lado, sino analizada con el fin de perfeccionar el conocimiento. Algunos años después, Emmanuel Kant hablará de una estética trascendental como la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad, que se organiza en torno a dos formas puras de institución sensible, es decir, el espacio y el tiempo. No se refiere a la representación del objeto mediante el intelecto a la luz del conocimiento, sino que se relaciona por medio de la imaginación y utilizando solamente la forma intelectual del juicio, al sujeto y a su sentimiento de placer o disgusto. En este caso hablaremos de un juicio de gusto, que Kant llamaba también juicio estético, que puede ser solamente subjetivo. Son muchas las definiciones que agregarán o limitarán algunos aspectos de los dos enunciados previos, si bien su discusión y confrontación no carecen de interés. No pretendemos consignarlas todas, sino limitarnos a establecer apuntes iniciales sobre la reflexión estética. Un momento histórico en el que la proliferación de manifestaciones artísticas y culturales nos confronta día a día con un gran número de imágenes, creemos que es fundamental despertar una conciencia crítica que apunte a apreciar y juzgar aquello que experimentamos frente a los muchos fenómenos que alcanzan nuestros sentidos. Dichos juicios no pretenden ser universales, su importancia radica en el recorrido personal que los produce, en el método individual de la experiencia estética. Definición de estética. La estética es la disciplina filosófica que explica los procesos que generan la experiencia de lo bello y del arte, y analiza los conceptos que intervienen en estos dos campos. El término de estética procede etimológicamente de la palabra griega aithesis,
o sea, sensación, y se refiere a la reflexión sobre el arte y la belleza. Este origen confirma que la estética tiene que ver con las apariencias de los objetos, con las cosas que se pueden experimentar mediante los sentimientos. La disciplina filosófica denominada estética tiene en cuenta también esta acepción, pues estudia los efectos de la belleza o de fealdad que se experimentan ante los objetos. Pero la experiencia estética no se reduce a lo que los sentimientos perciben. La estética ha tenido dos ámbitos de estudio: la naturaleza, clasificada como bella o como sublime, y el arte, objetivo fundamental de la estética. Las primeras teorías estéticas. La primera teoría estética de algún alcance fue formulada por Platón, quien consideraba que la realidad se compone de formas que están más allá de los límites de la sensación humana y que son los modelos de todas las cosas que existen para la experiencia humana. Los objetos que los seres humanos pueden experimentar son ejemplos o imitaciones de esas formas. La labor del filósofo, por tanto, consiste en comprender desde el objeto experimentado o percibido la realidad que imita, mientras que el artista copia el objeto experimentado o lo utiliza como modelo para su obra. Así, la obra del artista es una imitación de lo que es en sí mismo una imitación. En su diálogo, El banquete, indicaba la diferencia entre contemplar la apariencia de la belleza y alcanzar la propia idea de lo bello. El pensamiento platónico tenía una marcada tendencia ascética. Aristóteles también habló del arte como una imitación, pero no en el sentido platónico. Uno podía imitar las cosas como deben ser. Escribió y añadió que el arte complementa hasta cierto punto lo que la naturaleza no puede llevar a un fin. Para Aristóteles y Platón, la estética era inseparable de la moral y de la política. El primero, al tratar sobre la música en su política, mantenía que el arte afecta al carácter humano y, por lo tanto, al orden social. Dado que Aristóteles sostenía que la felicidad es el destino de la vida, creía que la principal función del arte es proporcionar satisfacción a los hombres. En su gran obra sobre los principios de la creación artística poética, razonaba que la tragedia estimula las emociones de compasión y temor, lo que consideraba pesimista e insano, hasta tal punto que al final de la representación el espectador se purga de todo ello. Esta catarsis hace a la audiencia más sana en el plano psicológico y así es capaz de alcanzar la felicidad desde el siglo XVII. El drama neoclásico estuvo muy influido por la política aristotélica. Las obras de los aunque vinculado el neoplatonismo, el filósofo del siglo III, Plotino, otorgó una mayor importancia del arte que el propio Platón. En su tesis exponía que el arte revelaba la forma de un objeto con mayor claridad que la experiencia normal y llevaba al alma a la contemplación de lo universal. 3. Estética moderna. El gran impulso dado al pensamiento estético en el mundo moderno se produjo en Alemania durante el siglo XVIII. En su Laocoonte, o los límites entre la pintura y la poesía, en 1766, el crítico Gotthold Ephraim Lessing sostuvo que el arte está autolimitado y logra su elevación solo cuando estas limitaciones son reconocidas. El crítico y arqueólogo Johann Joachim Winckelmann mantuvo que, de acuerdo con los antiguos griegos, el mejor arte es impersonal y expresa la proporción ideal y el equilibrio más que la individualidad de su creador. El filósofo Johann Gottlieb Fichte considera la belleza una virtud moral. Al crear un mundo en el que la belleza, al igual que la verdad, es un fin, el artista anuncia la absoluta libertad, que es el objetivo de la voluntad humana. Para Fichte, el arte es individual o social, aunque satisface un importante propósito humano. El también filosófico Immanuel Kant estuvo interesado en los juicios del gusto estético.
En su obra Crítica del Juicio, en 1790, proponía que los objetos pueden ser juzgados bellos cuando satisfacen un deseo desinteresado que no implica intereses o necesidades personales. Además, el objeto bello no tiene propósito específico y los juicios de belleza no son expresiones de libre preferencia personal, sino que son universales. Aunque uno no pueda estar seguro de que otros estarán satisfechos por los objetos que juzga como bellos, puede al menos decir que otros deben estar satisfechos. Los fundamentos de la respuesta del individuo a la belleza, por lo tanto, existen en la estructura de su pensamiento. El arte debería dar la misma satisfacción desinteresada que la belleza natural. Resulta paradójico que el arte pueda cumplir un destino que la naturaleza no puede. Puede ofrecer belleza y fealdad a través de un objeto. Una hermosa pintura de un rostro feo puede incluso llegar a ser bella. Según Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el arte, la religión y la filosofía suponen las bases del desarrollo espiritual más elevado. Lo bello en la naturaleza es todo lo que el espíritu humano encuentra grato y conforme al ejercicio de la libertad espiritual e intelectual. Ciertas cosas de la naturaleza pueden ser más agradables y placenteras, y estos objetos naturales son reorganizados por el arte para satisfacer exigencias estéticas. Su obra estética, en 1832, fue un punto de referencia importante para la estética moderna para aplicar los principios de su sistema al análisis de la obra de arte y de la historia. Por su parte, Arthur Schopenhauer creía que las formas del universo, como las formas platónicas eternas, existen más allá de los mundos de la experiencia y que la satisfacción estética se logra contemplándolos por el propio interés que provocan. Como medios de eludir el angustioso mundo de la experiencia cotidiana, otorgó una especial importancia a la música y analizó de un modo original los rasgos del artista. Fichte, Kant y Hegel marcaron una línea directa de evolución. Schopenhauer atacó a Hegel, pero estuvo influido por el enfoque de Kant de la contemplación desinteresada. Friedrich Nietzsche aceptó en sus primeras obras la influencia de la visión de Schopenhauer para discrepar más tarde de su magisterio. Nietzsche estaba de acuerdo con que la vida es trágica, pero esta idea no debería excluir la aceptación de lo trágico con el alegre espíritu, pues su realización plena es el arte. Estética contemporánea. 4 filósofos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX aportaron con sus respectivos pensamientos las principales influencias estéticas contemporáneas. En Francia, Henri Bergson definió la ciencia como el uso de la inteligencia para crear un sistema de símbolos que describa la realidad aunque en el mundo real la falsifique. El arte, sin embargo, se basa en intuiciones, lo que es una aprehensión directa de la realidad, no interferida por el pensamiento. Así, el arte se abre camino mediante los símbolos y creencias convencionales acerca del hombre, la vida y la sociedad, y enfrenta al individuo con la realidad misma. En Italia, el filósofo e historiador Benedetto Croce también exaltó la intuición, pues consideraba que era la conciencia inmediata de un objeto que de algún modo representa la forma de ese objeto, es decir, la aprehensión de cosas en lugar de lo que uno refleje de ellas. Las obras de arte son la expresión en forma material de tales intuiciones, belleza y fealdad. No obstante, no son rasgos de las obras de arte, sino cualidades del espíritu expresadas por vía intuitiva en esa misma obra de arte. El filósofo de origen español Jorge Ruiz de Santayana razonó que cuando uno obtiene placer en una cosa, el placer puede considerarse como una cualidad de la cosa en sí misma, más que como una respuesta subjetiva de ella. No se puede caracterizar ningún acto humano como bueno en sí mismo, ni denominarlo bueno tan solo porque se apruebe socialmente, ni puede decirse que algún objeto es bello porque su color o su forma lleven a llamarlo bello. En su ensayo El sentido de la belleza propuso novedosos argumentos para una consideración fundamentada del fenómeno estético.
El pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey consideraba que la experiencia humana como inconexa, fragmentaria, llena de principios sin conclusiones o como experiencias manipuladas con claridad, como medios destinados a cumplir fines concretos, aquellas experiencias excepcionales que fluyen desde sus orígenes hasta su consumación, son estéticas. La experiencia estética es placer por su propio interés, es completa e independiente y es final, no se limita a ser instrumental o a cumplir un propósito concreto. Estética y arte. Durante los siglos XVIII y XIX, la estética permaneció dominada por el concepto del arte como imitación de la naturaleza. Novelistas como el británico Jane Austen y Charles Dickens y dramaturgos como el italiano Carlo Goldoni y el francés Alexandre Dumas presentaban relatos realistas sobre la vida de la clase media. Pintores neoclásicos, románticos o realistas representaban sus temas extremando el cuidado en el detalle natural. En la estética tradicional se asumía también con frecuencia que las obras de arte son tan útiles como bellas. Los cuadros podían conmemorar eventos históricos o estimular la moral. La música podía inspirar piedad o patriotismo. El teatro, por la influencia de Dumas o el noruego Erik Johan, podía servir para criticar a la sociedad y de ese modo ser útil para reformarla. A finales del siglo XVIII, los post-impresionistas estuvieron más interesados en la estructura pictórica y en expresar su propia pizque en representar objetos del mundo de la naturaleza. A principios del siglo XX, este interés estructural fue desarrollado por los pintores cubistas, como Pablo Ruiz Picasso, mientras que la inquietud expresionista se reflejaba en la obra de Henri Matisse y otros fauvistas. En estrecha relación con estos enfoques, hasta cierto punto no figurativos del mundo plástico, cobró relevancia el principio del arte por el arte, derivado de la tesis de Kant, según las cuales el arte tenía su propia razón de ser. A partir de entonces, el principio del arte por el arte pasó a ser esencial en la mayor parte de las vanguardias occidentales del siglo XX.